que yo voy a compartir contigo de manera muy breve es un complemento a lo que se compartió la semana pasada. Y lo que queremos hacer es quitar todo estorbo de tu vida. Porque los estorbos espirituales lo que hacen es detener el poder, la provisión, la revelación y la manifestación de Dios en tu vida. Eso es lo que producen los estorbos. Si tú puedes percibir en tu vida que no tienes revelación de la palabra de nuestro Dios, es porque puede haber un estorbo ahí. Si tú puedes ver que la provisión de Dios no viene a tu vida, hay un estorbo espiritual allí que debe ser retirado. Si la manifestación de Dios no puedes percibirla como Él desea mostrarse a ti, puede haber estorbos espirituales. Entonces quiero solamente decirte algunas cosas muy rápidas. Voy a ir leyendo ciertas partes de la Escritura, diciéndote ciertas frases solamente para complementar lo que tú ya escuchaste. Y lo que vamos a hacer es ministrar tu vida de manera muy rápida también en este sentido, porque lo que queremos hacer contigo después de esto es impartir algo que el Espíritu Santo quiere darte el día de hoy. Quiero comentarte que debe haber un balance perfecto entre el mover del Espíritu y la palabra de Dios revelada. De lo que se estuvo hablando la semana pasada, esos 4 estorbos tienen que ver con el orden de Dios para las iglesias, el orden que Él diseñó para una iglesia. Y tú puedes ver que cuando está cargado de un lado, ya sea todo del lado del mover o todo del lado de la revelación, hay cosas que no funcionarían como Dios las planeó. Si tú vas a leer la epístola a los Corintios, tú vas a ver que era una iglesia que se movía en los dones espirituales, se movía en lo sobrenatural. Pero de alguna manera le daban más importancia a lo que el Espíritu hacía y a lo que los dones espirituales hacían, funcionando a través de las personas, que a la palabra. Por eso puedes ver muchas expresiones del apóstol Pablo llamando la atención de las iglesias, en este caso de Corinto. Cuando arranca la epístola en el capítulo 3, versos 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y era una iglesia a la cual tú más adelante puedes ver que le hablaba acerca de los dones espirituales y cómo esa iglesia tenía ese mover, pero dejaban de lado la palabra y la revelación de Dios. Y debe haber un balance entre ambas cosas. No solo te puedes cargar del lado del Espíritu, porque entonces lo que estarías buscando son meras experiencias. Y la experiencia, como te lo hemos dicho, la experiencia por sí sola no transforma. Simplemente eres espectador de lo que Dios puede hacer, pero eso no está haciendo absolutamente nada en tu vida. Sigue diciendo, si tú vas avanzando, en 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y el poder es la manifestación de la palabra revelada. La palabra de Dios, al ser hablada, es real, es una verdad que simplemente debe ser materializada en nosotros. Entonces el evangelio no solo consiste en palabras, porque si tú solo pronuncias palabras, no va a suceder absolutamente nada. Debe estar acompañado de la revelación. Cuando la palabra de Dios es revelada, entonces el poder de Dios se manifiesta a tu vida. Entonces no podemos cargarnos solo del lado de la palabra. No es que la palabra de Dios dice esto y repetirla simplemente porque la palabra de Dios lo dice. No, sino que debe haber una revelación de lo que esa palabra quiere comunicarte a ti. Cuando esa revelación viene a tu vida, entonces la palabra se convierte en el poder de Dios. Y entonces tú puedes ver que el poder de Dios es real. Tú entonces sí vas a conocer al Dios de los milagros. No vas a saber simplemente que Dios hace milagros y que puede hacerlos porque lo has visto en otros,
sino que cuando esa palabra cobre vida dentro de ti, el poder de Dios va a venir a tu vida y se va a manifestar, y tú vas a poder conocer al Dios que está descrito en esas palabras. En el capítulo 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que cuando nosotros venimos a ser uno con Dios, y esto está hablando de intimidad también, cuando Él se manifiesta, cuando Él viene a tu vida, cuando tú arrancas tu vida con Cristo, se une a ti. Pero ese es simplemente el punto de partida. De ahí lo que Él espera es que haya una interacción, que haya una intimidad, en donde Él se pueda revelar a tu vida. Y entonces tú puedes ver que hay una diferencia en la unción. Hay una unción que está en ti. Y la unción está en ti porque Cristo mora en ti. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Esa es una unción que tú ya portas. Pero para que esa unción funcione, entonces depende de la intimidad que tú puedas tener con Él. Si tú te quieres quedar en el mero punto de partida, esa unción dentro de ti se va a quedar estancada en el nivel inicial a donde tú arrancaste. ¿Quieres que esa unción crezca? Métete a la intimidad con Dios. No solamente busques las experiencias, busca al que da las experiencias. ¿Ok? Ahora hay una unción diferente. La unción que está sobre ti, esa es diferente. Y esa depende de la gracia que Dios te da para funcionar. ¿Por qué muchas veces podemos ver que tal vez los dones espirituales funcionen en personas que tú dices, híjolas, como que no doy mucho crédito al testimonio que tienen, como para respaldar el funcionamiento de los dones? Porque los dones están sobre ti, te fueron impartidos y funcionan por la gracia de Dios a favor de quien necesita ese don en funcionamiento. Algo que hemos entendido es que si tú ves que los dones que el Señor que el Espíritu Santo ha impartido en ti funcionan, no quiere decir que Dios avale tu estilo de vida, ni que avale la manera en que tú te comportas, ni la manera en que tú lo buscas, ni la manera en cómo te relacionas con Él. Son dos cosas diferentes. Muchas veces el don va a funcionar porque la persona que tienes enfrente tiene una necesidad y esa persona mueve el corazón de Dios. No tú, la persona que necesita. Donde hay búsqueda, hay unción. Donde hay unción, hay poder. Y donde hay conocimiento, hay reconocimiento de la gloria de Dios. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios en todo su esplendor, tienes que pasar todo este proceso. Donde hay búsqueda va a haber unción. Donde hay unción, hay poder. Y donde hay conocimiento, entonces hay reconocimiento de la gloria de Dios. Así que si tú y yo esperamos tener contacto con la gloria de Dios, no esperemos que eso suceda si tú no conoces al Dios de la gloria. Son cosas muy simples, pero que muchas veces dejamos de lado. Y entonces nos centramos solamente en, no, yo quiero ver a la gente sanar, quiero ver a la gente venir a los pies de Cristo, quiero ver que sucedan milagros extraordinarios, milagros creativos de Dios, y solo queremos a veces eso, que es parte de todo lo que el avivamiento trae, pero no es lo único. Si nos centramos así, entonces estamos dejando de lado la palabra y la revelación que Dios quiere traer a nuestras vidas. Por el contrario, si tú te vas a analizar la epístola a los Gálatas era una iglesia que estaba muy centrada en la palabra, pero dejaba de lado el mover, en términos generales. Cuando la palabra de Dios no es revelada por el Espíritu, se convierte en religiosidad y en legalismo. Y eso es en lo que muchas veces caemos.
No, es que la palabra de Dios dice tal cosa y nos convertimos en ejecutores de la palabra de Dios en la vida de otros. Queremos que la gente viva como la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios no ha sido revelada. Y entonces se convierte simplemente en un legalismo. Por ejemplo, en cuestión de la religiosidad. Yo te decía hace rato, ¿qué compromiso tienes con Dios? Y hoy levantemos un compromiso con Dios. Porque si simplemente venimos, porque es el día del Señor teóricamente, y porque hay una celebración y tengo que asistir, eso es religiosidad. Porque solo voy porque tengo que, no porque deseo estar en contacto con. La palabra de Dios necesita ser revelada por el Espíritu. Se necesita la palabra escrita, sí. Se necesitan las profecías que contiene la palabra, sí. Pero se necesita la intervención del Espíritu para que esa palabra cobre vida. Y entonces tú y yo dejemos de lado la religiosidad, el legalismo y podamos experimentar la realidad de una iglesia completa, de un mover completo del Espíritu de nuestro Dios. Aquel que conoce la palabra debe ser guiado por el Espíritu. En Gálatas 5, 16 al 26, solo te voy a leer 3 versos, pero en tu casa léelo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Por qué muchas veces estamos bajo el yugo de esclavitud? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Porque no dejamos que revele la palabra de nuestro Dios, que va a guiar nuestros pasos y que va a orientar nuestros pasos, y que si nosotros caminamos en esos pasos, entonces no estaremos bajo ningún yugo de esclavitud. Muchas veces es que ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué pasan tales cosas? ¿Por qué no puedo dejar tal cosa? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Te voy a expresar de manera muy simple cómo es el orden de Dios. Y ahí puedes ver cómo intervienen ambas partes, tanto el Espíritu como su palabra. El orden de Dios significa que tú y yo debemos hacer lo correcto, a la manera de Dios, con su ayuda, pero en su tiempo. Ese es el orden que Dios estableció. Hacer la cosa correcta, a la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Ese es el orden que Dios estableció. Si tú y yo lo seguimos, estaremos caminando una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria. La cosa correcta, que es el qué, y la manera correcta, que es el cómo, tú los vas a encontrar en la palabra de Dios. Ahí están cómo funcionan las cosas a la manera de Dios. Pero cuando tú buscas la ayuda correcta, el quién, esa te lo da el Espíritu. Y el tiempo correcto te lo marca el Espíritu. Entonces tú puedes ver que para caminar en el orden de Dios necesitas su palabra y necesitas al Espíritu. No puedes separarlos. De otro modo, no vas a estar caminando en el Espíritu y no esperes obtener lo que Dios ya dijo que te pertenecía, lo que ya Dios dijo que es para ti. No esperes tenerlo, porque puedes estar en la palabra sabiendo lo que tienes que hacer, sabiendo la manera que tienes que hacerlo, pero ni pides la ayuda del Espíritu y lo haces en el tiempo que se te da la gana. ¿Van a funcionar las cosas? No. Necesitas al Espíritu ahí. Te hablaba yo hace 15 días acerca de la palabra de Dios, de la cosa y de la manera correcta, y te decía, no confieses lo que no has percibido y lo que no te fue revelado, pues no se trata de declarar y decretar la palabra para que se cumpla, sino hablar lo que Dios ya dijo. Por eso muchas veces
te orientan a, no, tú decreta y declara la palabra de Dios y declárala y di que esto viene a cumplimiento. Si no es el tiempo de Dios, no se va a cumplir. Así te pares de cabeza a decretar la palabra de Dios. También te decía, por el lado de la ayuda y el tiempo correcto, que los hombres que caminan, los hombres de Dios que caminan en lo verdaderamente sobrenatural, no se mueven por lo que la gente que está frente de ellos solicitan. Es decir, vienen a que ores por ellos, no se mueven porque tú se los pidas. Se mueven cuando es la voluntad de Dios. Si la gente viene solo para que ores por ella, si Dios no ha dicho que Él quiere sanarla o que ya la sanó, aunque tú estés declarando, orando y diciendo es que tu palabra dice, no se va a cumplir, porque no es el tiempo de Dios. Entonces necesitamos ese balance. Y los estorbos que te fueron compartidos la semana pasada era la incredulidad, que tiene que ver con su palabra evidentemente, la falta de compromiso, la religiosidad y el legalismo. Son 4 estorbos que están presentes en nuestras vidas que nos impiden caminar en el orden de Dios. Porque te van a sesgar, te van a poner de un lado o de otro y no vas a estar funcionando completamente con lo que Dios quiere. La incredulidad que va a hacer va a detener la obra de Dios. Tú podrás recordar historias como cuando Jesús en una aldea no pudo hacer muchos milagros. Dice, ¿por qué? Por la incredulidad que encontró ahí. La incredulidad detiene el poder de Dios. ¿A Jesús le faltó poder o se le acabó ese día? Él iba con todo lo que se necesitaba para sanar. La gente no tuvo la fe necesaria, no recibió lo que necesitaba. La incredulidad detiene la obra de Dios, lo que Dios hace, es decir, detiene su poder. La falta de compromiso detiene la provisión de Dios, lo que Dios tiene. Dios tiene mucho para darte, pero si tú no te comprometes con Él, Él no se compromete contigo, así que puede estar la mesa dispuesta y tú no te puedes acercar a tomar nada. Es como si estuviera ahí el buffet y te dicen, ¿pueden pasar al buffet? Sí, excepto tú. Como si el compromiso hubiese sido en ese momento el pago. Tú pagaste el buffet, pásale. Tú no, no pasas. Cuando no te comprometes con Dios, Dios no se compromete contigo, aunque tenga todo dispuesto ya para dártelo. La religiosidad detiene la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, lo que Dios es en nosotros. Y el legalismo detiene la manifestación de su presencia, lo que Dios es con nosotros.